de Cristo. Eso es sorprendente, porque los símbolos mayormente son de cosas agradables, pero la cruz de Cristo fue el instrumento de tortura reservado para los peores criminales y era una muerte horrible. Entonces, este símbolo de la cruz es símbolo de algo terrible, horrible. Pero además, los símbolos son de cosas que entendemos. Pero en este caso, la mayor parte de la humanidad no entiende el significado de la cruz. Pablo en 1 Corintios 1:18 dice: el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios para los que van a la salvación. Pero los incrédulos y muchos otros no pueden entender cómo un evento hace 2000 años atrás puede cambiar sus vidas ahora. Y aún menos como la muerte de alguien, aunque fuera perfecta, puede cambiar y quitar nuestros pecados. Pablo en este mismo pasaje dice en versículos 22 y 23 de 1 de Corintios capítulo 1: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y sigue siendo así. Los judíos no entendieron cómo una persona que se mostró incapaz de defenderse a sí mismo pudo ser su libertador. Y este problema sigue hasta el día de hoy. Los judíos dicen: si Cristo no pudo salvarse a sí mismo, ¿cómo nos va a salvar a nosotros? Pero en el caso de los musulmanes el asunto es peor. En el Surah 4 del Corán se dice literalmente: Cristo no murió en la cruz, fue una imagen que Dios puso allí. Y en algunas versiones se añade: para engañar a los judíos. ¿Por qué dicen esto? Porque los musulmanes insisten que Dios va a proteger y a ayudar y a defender a todo profeta verdadero. Aceptan a Cristo como profeta y por eso dicen: nunca podría Él sufrir una muerte tan vergonzosa como la muerte en la cruz. Entonces inventan la idea de que fue una imagen que murió ahí y no Cristo. Pero en el mundo secular, en el mundo occidental, tampoco entienden cómo la cruz de Cristo puede ser tan importante para nuestra salvación. Ellos dicen: ¿cómo es posible que uno puede transferir la culpa de nuestros errores a otra persona? Supongamos
que yo hubiera cometido un crimen grave. La policía me arresta, me lleva donde el juez, y el juez está por condenarme. En este momento aparece mi hermano carnal y dice: mire, señor juez, Juan tiene una familia, tiene una señora, tiene hijos, le necesitan. Yo no tengo señora, yo no tengo hijos, condéneme a mí y deje a Juan regresar a su familia. ¿Qué va a decir el juez? El juez va a decir: yo admiro sus sentimientos, yo admiro su disposición de sacrificarse por otra persona, pero no puedo acceder a su petición, porque como juez yo tengo que condenar al culpable y tengo que exonerar al inocente. Entonces la gente no entiende cómo la cruz de Cristo puede ser símbolo de la salvación eterna. Y por eso en muchas iglesias se dejaron de hablar de la cruz de Cristo, o se hablaba solamente de la cruz de Cristo como un ejemplo, pero nada más. Pero con eso se quitó el poder del mensaje de la cruz. Y en 1 Corintios capítulo 1, el versículo 18 que hemos leído, dice Pablo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salven, esto es a nosotros, es poder de Dios. O sea, que el mensaje de la cruz es poder de Dios. Y cuando quitaron este mensaje de muchas iglesias, quitaron su poder y las iglesias se vaciaron, porque la gente no encontraba ningún cambio real en sus vidas. Bueno, vamos a pensar unos momentos en 4 aspectos vitales de esta cruz de Cristo. La cruz de Cristo es como un diamante que brilla por muchas facetas. Solamente vamos a tratar 4 aspectos. Primero, que la cruz de Cristo es un ejemplo. En 1 de Pedro, capítulo 2, y el versículo 21 al 23, se lee lo siguiente. Dice Pedro a los cristianos: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Un ejemplo de sufrir una injusticia indecible con calma, con amor. Cristo oró por sus asesinos: Padre, perdónales
porque no saben lo que hacen. Pero este es un ejemplo que en la práctica no podemos seguir. Si alguien me ofende, yo naturalmente contesta duramente. Si alguien me ataca, yo me defiendo. Pero Cristo supo encomendar su causa a Dios. Cristo supo mantener su amor aun en las circunstancias más extremas. Pero hay también otro aspecto de este ejemplo de la cruz. En San Marcos capítulo 10 y el versículo 45 leemos: porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, que en la cruz Cristo estaba sirviendo a la humanidad, estaba dispuesto a sacrificarse enteramente a sí mismo en bien de los demás. Eso también es un ejemplo que difícilmente podemos seguir. Pensamos en nuestros propios intereses, pensamos en nuestros propios derechos, pero Cristo dejó a un lado sus derechos y se entregó por todos nosotros. Entonces, es un ejemplo tremendo, pero es un ejemplo que en la práctica no podemos seguir. Por eso, este aspecto del ejemplo de la cruz depende de otros aspectos de la cruz. El segundo aspecto es que en la cruz Cristo llevó nuestros pecados y nuestra culpa. El testimonio enfático del Nuevo Testamento es que en la cruz Cristo llevó tanto nuestros pecados como nuestra culpa. Por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 2, el mismo capítulo que ya hemos leído, y el versículo 24 leemos: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él llevó nuestros pecados. Y en 2 de Corintios, capítulo 5 y el versículo 21 leemos: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, que Cristo llevó nuestros pecados hasta tal extremo que para Dios parecía que Él mismo se había convertido en pecado por nosotros. Y el mensaje del Nuevo Testamento es: si aceptamos esto por la fe, el sacrificio de Cristo limpia nuestras conciencias de pecado. Al ser librado de cualquier sentimiento de culpa, experimentamos una paz profunda, porque
que somos librados del deseo de justificarnos a nosotros mismos. Ya hay alguien que nos ha justificado. Por eso no necesitamos defendernos y sobre todo sabemos que somos aceptos por Dios. Esto significa que podemos entrar libremente en su presencia. Es significativo que en el momento que Cristo murió, el velo del templo que separaba el lugar santo donde entraban los sacerdotes diariamente para cumplir con sus oficios, y el lugar santísimo donde estaba el arca y la presencia de Dios, y donde solamente una vez al año, después de preparativos muy especiales, podía entrar el sumo sacerdote. Que este velo que quitaba a la gente la presencia de Dios, en el momento que Cristo murió, se rasgó desde arriba hasta abajo, dando en forma simbólica a entender el camino hasta la misma presencia de Dios está libre, se ha abierto. Y eso es lo que dice Hebreos capítulo 4 y el versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, desde que murió Cristo, el despacho de Dios está abierto no solamente en días hábiles, sino en cualquier momento, no solamente en horas de oficina, sino 24 horas al día. El despacho de Dios está abierto para recibirnos. Pero tenemos que afrontar el problema de la teología moderna, que, como ya he dicho, dice que no se puede transferir la culpa de una persona a otra. Y hasta la misma ley de Dios apoya tal sentimiento. En Éxodo y el capítulo 23 y el versículo 7 leemos lo siguiente. Éxodo 23 y el versículo 7 dice: de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Mis profesores en la universidad decían, este versículo de Éxodo reflejaba la convicción fundamental de justicia que permea todo el Antiguo Testamento. Dice, no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Pero, según el Nuevo Testamento, eso es precisamente lo que Dios ha hecho. Él condenó al Hijo inocente y nos ha justificado a nosotros,
los culpables. ¿Cómo se puede explicar esto? Eso demuestra también que este aspecto de que Cristo murió por nuestros pecados depende de un aspecto posterior de la cruz de Cristo. ¿Cuál es entonces el tercer aspecto de la cruz de Cristo? Es que ahí ocurrió un milagro. Dios puso toda la humanidad que jamás ha existido, juntamente con su Hijo, ahí en la cruz. Para Dios, al morir su Hijo, murió también la humanidad. Cristo ya se dio cuenta de esto. En San Juan capítulo 12 leemos que Cristo, momentos antes de su muerte, dijo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces la cruz era un juicio sobre el mundo y un juicio sobre Satanás que estaba dirigiendo el mundo. Y dice: y yo, si fuera levantado de la tierra, es una expresión que Jesús utilizaba para hablar de su cruz. A todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Dice: y yo, si fuera levantado de la tierra en una cruz, a todos atraeré a mí mismo. Yo pensaba antes que esto significaba que la cruz tenía una fuerte atracción para todo el mundo, pero no es así. Los judíos, como ya hemos dicho, rechazan la cruz. Los musulmanes también, pero también mucha gente del mundo occidental también. ¿Cómo se puede decir entonces que en la cruz Cristo iba a traer a todos? Estaba hablando en forma espiritual de lo que Dios iba a hacer. Y Dios transfirió delante de Él, para Él, la humanidad juntamente con Cristo. Yo me di cuenta de esto un día al leer una interpretación que un profesor escocés dio del texto 2 de Corintios 5, 14. Dice ahí: porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Eso para nosotros no suena lógico. Nosotros hubiéramos dicho: si uno murió por todos, entonces todos serían salvados, vivos. Podemos pensar en el ejemplo de un fuego terrible en una casa de 2 pisos. Salen las llamas, la gente da la alarma y llegan los bomberos.
Y en el momento que llegan los bomberos, aparece en una ventana en el segundo piso una mujer gritando en forma desesperada: salve a mis hijos y sálveme a mí. Y un bombero valiente pone la escalera, sube y a pesar de las llamas, uno por uno va bajando los niños y por fin sube una última vez, aunque ha sido terriblemente quemado, y salva a la mujer. Pero el pobre bombero ha sido tan quemado que le llevan al hospital donde muere. ¿Qué van a decir los titulares de los periódicos el día siguiente? Bombero heroico da su vida para salvar a toda una familia. El bombero muere, pero la familia es salva. Pero aquí Pablo dice todo lo contrario. Dice, si uno murió por todos, luego todos murieron. Como lo dijo el profesor Bob Denny, Dios convirtió la muerte de uno por todos en la muerte de todos en uno. Y eso es el secreto más profundo de la cruz, que la humanidad murió ahí. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, en primer lugar, es una contestación a la objeción de mucha gente moderna contra la cruz. Si nosotros ante los ojos de Dios hemos muerto ahí, entonces esto significa que en Cristo hemos cumplido nosotros la sentencia sobre nuestro pecado y sobre nuestro error. En otras palabras, no hubo transferencia, pero en la presencia de Dios nosotros hemos sufrido la culpa y hemos sufrido la sentencia. Y eso significa que Dios, con toda justicia, nos puede perdonar, porque hemos cumplido la sentencia sobre el pecado. En segundo lugar, si hemos muerto con Cristo, esto explica las declaraciones misteriosas que Cristo hizo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 24, Él dice: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Es la misma palabra que se utiliza cuando Pedro negó a su Señor. Quiere decir que Pedro dijo: Cristo, no, Él no le conozco, Él no es mi amigo, no es mi Señor. Y niéguese a sí mismo significa: mi vida, eso no es mi vida real. Eso ya lo dejo a un lado. Cargue su cruz. Muchas veces uno piensa que eso significa que debemos cargar los problemas de la vida con paciencia. Hasta un sermón escuché diciendo que nuestra suegra puede ser nuestra cruz. Pero este texto no tiene nada que ver con suegras. No. Este texto quiere decir que al cargar nuestra cruz estamos aceptando
el hecho que hemos muerto con Cristo delante de Dios. Estamos aceptando que nuestra vida ha sido tan dañada por el pecado que no hay remedio y que es esencial morir. Es algo que Dios ha hecho por nosotros, porque Él sabe que no podemos hacer el suicidio ni tampoco debemos hacerlo. Entonces, cargar la cruz es aceptar que hemos muerto con Cristo. Y que dice por fin, sígame. Si hemos muerto con Cristo, esto significa también que hemos resucitado con Él a una nueva vida que no es la nuestra, sino de Cristo. Y eso nos da la tremenda oportunidad de vivir de nuevo, de vivir con una vida nueva y pura, dejando atrás la vida vieja y permitiendo que nuestra vida sea completamente nueva, renovada por el poder de Dios. Por eso Pablo hablaba del poder del mensaje de la cruz. Es un mensaje de renovación, es un mensaje de nueva vida. Bueno, resucitar con Él. Y hay muchos textos en el Nuevo Testamento que hablan de esto. Muchas veces yo utilizo la ilustración de un hombre que tenía un carro clásico, muy antiguo, muy bonito. Y el hombre tenía mucho orgullo de este carro. Y él daba mucha atención al exterior del carro. Lo limpiaba con jabón, lo encerraba y el carro, aunque era viejo, brillaba. Pero el hombre no daba atención al motor. Y un día quiso arrancar el carro y el motor no quiso arrancar. Y pidió que viniera el mecánico. Y el mecánico abrió la capota y empezó a estudiar el motor. Y después de unos minutos dijo al señor: usted necesita comprarse un nuevo carro. No, pero ese carro es tan bonito. Pero señor, usted no ha cuidado el motor. El motor, por falta de aceite, se ha fundido y va a costar mucho más poner otro motor que comprarse un carro nuevo. Por eso yo le aconsejo comprarse un carro nuevo. No acepto esto. Bueno, señor, pero le va a costar más. No importa, dijo el hombre. Bueno, el mecánico entonces tuvo que buscarse entre los carros chocados un carro que tenía un motor intacto y lo sacó. Tuvo que hacer muchas modificaciones y arreglos, pero pudo instalar el nuevo motor en el lugar del antiguo y hacer todos los arreglos necesarios para que el nuevo motor pueda funcionar en el carro. Efectivamente le costó más que comprarse un nuevo carro, pero el dueño estaba feliz de la vida y encontró que este nuevo motor era mucho más potente que el viejo. Antes no podía subir colinas
pero ahora fácilmente podía subir colinas y subir cerros y cualquier sitio. Tenía mucho poder, pero ahora se hacía cada vez más evidente los defectos de la vieja naturaleza. Y eso es lo que vemos en la vida cristiana. Si nosotros hemos muerto con Cristo y resucitado con Él a una nueva vida, empezamos a ver todos los defectos de la vieja naturaleza que sigue acompañándonos hasta la muerte, porque está relacionado con el cuerpo. Pero tenemos fuerza para vencer. Bueno, pero ser librado de la culpa de nuestros pecados no es suficiente. Ser librado de los pecados del cuerpo tampoco es suficiente, porque el pecado afecta también nuestro espíritu. El pecado nos da orgullo, nos da resentimiento. El pecado nos da sentimientos de venganza. Y todo esto tiene que ser limpiado, quitado. ¿Por qué? Porque en Hebreos capítulo 12, versículo 14 se dice: y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, con estos sentimientos malos que tenemos, no podemos entrar en la presencia de Dios y disfrutarle. Y por eso nosotros necesitamos ser completamente renovados, morir y resucitar con Cristo. Bueno, ¿cuál es entonces el cuarto aspecto de la cruz? Es que fue una victoria tremenda. Los judíos creían que su Mesías tendría su hora, y en esta hora sería acorralado por sus enemigos, puesto en un rincón. Pero en esta situación de crisis, Él mostraría su poder, derrotaría a sus enemigos y ganaría una victoria completa. ¿Pero qué pasó con Cristo? Él dijo: mi hora ha llegado, fue acorralado por sus enemigos, puesto en una cruz, y Él murió ahí, aparentemente débil, sin poder defenderse. Entonces parecía que fuera derrotado, pero en realidad fue todo lo contrario, porque al morir Él le quitó a Satanás su arma más importante. En el Antiguo Testamento leemos la triste historia de Job. Job tuvo que sufrir terriblemente. ¿Por qué? Porque Satanás entró en la presencia de Dios y le acusó. Le acusó de ser un favorito de Dios, que recibía solamente bendiciones y que no estaba dispuesto a sufrir como cualquier otra persona. Y Dios, como juez justo, tuvo que prestar atención a esta acusación, como todo juez que tiene que recibir todas las acusaciones que se le presentan. Y entonces Dios tuvo que poner Job a prueba. Job sufrió terriblemente, pero al fin mostró que era inocente. Y Dios pudo al fin bendecirle el doble.
Satanás siguió acusando. En Zacarías leemos que el sumo sacerdote estaba en la presencia de Dios, pero a su derecha estaba Satanás para acusarle. En Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 10 al 11 leemos lo siguiente. En versículo 10: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Vemos aquí que Satanás día y noche estaba acusando a los santos de Dios, a los hijos de Dios, pero que fue echado fuera. ¿Cuándo? En el momento que Cristo murió. En el momento que Cristo murió, Satanás perdió la oportunidad de acusarlos, porque Dios dijo: ellos han muerto en mi presencia y ya se han pagado, se ha cumplido la sentencia sobre el pecado y ya no cabe ninguna acusación. Los muertos no se pueden acusar. Y entonces Satanás fue echado de la presencia de Dios. Ya no pudo acusarnos. Por eso Pablo dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Pero Satanás ha sido echado a la tierra y aquí sigue con su trabajo de acusar. Él no puede acusar personalmente, pero está estimulando a otros para que sigan su trabajo de acusación. Y cuando nosotros acusamos a otros, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo el trabajo de Satanás por él. No debemos acusar, no nos toca a nosotros acusar. Eso fue el trabajo de Satanás. Ese es el trabajo que él quiere seguir, pero Dios no lo quiere. Bueno, 4 aspectos de la cruz de Cristo. Es un ejemplo que ya podemos seguir gracias al hecho que hemos muerto con Cristo y resucitado con Él a una nueva vida. En segundo lugar, es el lugar donde Cristo llevó nuestros pecados. ¿Cómo? Bueno, si hemos muerto con Cristo, esto significa que desde nuestra perspectiva, que según la perspectiva de Dios, hemos muerto con Cristo, pero que desde nuestra perspectiva, Cristo ha muerto en nuestro lugar. En tercer lugar, hemos muerto con Cristo, que abre el camino a resucitar con Él a una nueva vida. Y en cuarto lugar, que la muerte de Cristo ha quitado
quitado a Satanás la oportunidad de acusar. Ya no hay acusación para nosotros. Por eso es el poder de la cruz de Cristo. Y querido radio oyente, yo quiero que usted entienda esto. Yo quiero sobre todo que usted experimente este poder de Dios en su vida y que usted esté dispuesto a decir: sí, Señor, yo acepto la cruz en mi vida. Que el Señor les bendiga. Gracias, querido hermano. En esta tarde, queridos oyentes, ha sido una bendición poder escuchar el mensaje de la cruz, de la muerte de Cristo, el propósito de ellos, ¿verdad? Una enseñanza magistral, ¿verdad? de nuestro hermano en la vivencia, en la experiencia de ese caminar con Cristo, ¿verdad? Ha sido un privilegio, una bendición, hermano Juan, tenerte acá en la radio y poder recibir esta palabra, esta bendición que sigue enriqueciendo nuestras vidas, y queridos oyentes, que también nos conduce de la mano del Espíritu de Dios en nuestra vida a llevar esa vida que el Señor quiere, esa vida de arrepentimiento, alcanzar esa salvación en Cristo, esa renovación espiritual que nosotros debemos de concientizarnos en nuestra vida, hacer valedero el sacrificio de Cristo, saber todos los beneficios que ahora tenemos como creyentes en Jesucristo, y saber que el mensaje de la cruz sigue transformando la vida hasta el día de hoy. Pastor Máximo, ¿tú querías añadir algo? Sí, después de este tiempo tan precioso de lo que nos ha compartido el doctor Kessler, quisiera pues afirmar igual todo lo que se ha dicho, y desde Evangelismo a Fondo, que es un ministerio para transmitir el Evangelio y ayudar a otros a que lo transmitan, haciendo campañas o presentando conferencias. Entonces queremos apoyar esto mismo y decirle a nuestros oyentes que lean la palabra, que lean la Biblia, para tener fe y para que después la persona que ha leído se convierta en un creyente en Cristo. Así que el que cree en el Señor Jesús, dice la palabra, el que cree en el Señor Jesús será salvo. Y una vez que alguien haya creído ese mensaje de la cruz en la persona de Cristo, pues ¿qué debe hacer? Vivir como un seguidor de Cristo sobre la tierra todos los días de su vida hasta que vaya a la presencia de Dios. Vivir como un creyente en Cristo, para que así pueda su vida dar testimonio a otros y ser, como dijo Cristo, sal y luz. Porque las personas que nos rodean, aunque tengan cierto nivel de felicidad, cierto nivel de comodidad, algunos incluso dicen: yo no necesito a Dios para nada, puedo hacer lo que estoy haciendo sin Dios. Aún esa persona está necesitada de un Salvador. Y nosotros, desde las ondas de Estéreo Visión, queremos decir que sí, que lo necesitas, pero lo vas a poder descubrir si te acercas a la palabra de Dios y aceptas la cruz de Cristo. Es un placer, bendecimos a Dios y animamos a todos los oyentes a seguir en esta cadena día tras día, escuchando el mensaje que por ella se está transmitiendo. Felicitamos a la cadena, a Estéreo Visión, y damos gloria a Dios, porque este medio es una gran facilidad para que muchos escuchen el mensaje de la cruz.